empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. El hombre decía que veía a su esposa y a sus hijas deambular o pasar por los pasillos de esta pequeña casa. Pero se dice que cerca de esos lugares, ya por las noches, algunos guardias han visto la figura de una niña. Y cuando regresa, pues él trata de ser lo más normal, de actuar lo más normal que él podía, a pesar de que por dentro los celos se lo calcomían, el odio, la ira. Y él planea algo sumamente macabro. Hola, sé bienvenido al primer episodio del podcast Anómalo. Mi nombre es Joel Calix y prepárate porque esta aventura apenas comienza. Vamos a explorar historias paranormales, historias de terror, historias muy anómalas. Y si tú tienes una historia, yo te dejaré en la caja de descripciones a donde la puedes enviar para que próximamente la podamos dar a conocer. Yo sé que te han pasado cosas, a mí me han pasado cosas, así que no eres el único. Y prepárate porque el día de hoy vamos a explorar algunas de las historias que se tejen aquí en Nuevo León. Y lo he titulado Lugares o propiedades malditas embrujadas. Y comenzaremos desde las más antiguas que se tiene conocimiento y llegaremos aproximadamente hasta esta época. Así que prepárate, ponte cómodo y vamos a explorar estas historias. La primera historia es una leyenda que se cuenta aquí en el estado de Nuevo León, más específico en la ciudad de Monterrey. Este lugar está ubicado en el barrio antiguo, muy cerca de la calle de Diego de Montemayor. Y esta es la leyenda de la mujer emparedada. Se cuenta que cuando esta casa, que ahorita lleva el nombre de Casa Calicanto, cuando se comenzó a remodelar, en una de sus paredes se encontró el cuerpo de una mujer finamente vestida. Así que vamos a explorar un poquito sobre esta increíble y misteriosa leyenda. La leyenda narra que en aquellas épocas donde existían disturbios, donde todavía se peleaban territorios, acá en el norte del país, en esta calle vivía un matrimonio muy acaudalado. Este matrimonio no tenía hijos, así que el marido, por cuestiones de negocios, salía mucho de la ciudad y se ausentaba por muchos días. Y en su ausencia, la mujer o su esposa en ese entonces tenía ciertos amoríos con algunos hombres. Era bien sabido lo que esta mujer hacía, los vecinos lo sabían, pero el esposo no. Resulta ser que pues llegó a tal grado el descaro de la mujer que su marido se llegó a enterar por boca de algunos vecinos, y lo que hizo fue fingir que tendría un viaje muy pronto, pero en realidad se va con uno de sus amigos por algunos días. La mujer pues comenzó a hacer lo suyo, como siempre cada vez que su marido se ausentaba. Pero la realidad fue que el marido a escondidas se dio cuenta de la infidelidad de su esposa. Terminan los días en que supuestamente él tendría que regresar, y cuando regresa pues él trata de ser lo más normal, de actuar lo más normal que él podía, a pesar de que por dentro los celos se lo calcomían, el odio, la ira. Y él planea algo sumamente macabro. Él le dice a su esposa que se alistara, que se pusiera elegante, porque ellos saldrían de viaje. Tendrían esta
segunda luna de miel. Pero detrás de todo esto existía algo muy, muy sádico. Resulta ser que cuando la mujer estaba ya vestida y lista para emprender el viaje, y cuando la mujer ya se encontraba preparada para salir, el marido le arrebata la vida. No se sabe, quizás fue un golpe en la cabeza. Entonces él pone a su esposa en una especie de armario y comienza a taparlo con tabiques y comienza a rellenar para que toda la pared quedara uniforme y que no se viera que hubiera existido algo ahí. Y así es como quedó esta mujer dentro de esa pared. El marido se va de viaje, los vecinos piensan que se fueron juntos, pero después de un tiempo el marido regresa solo, sin la mujer. Entonces todo el mundo piensa que quizás la mujer se quedó en algún otro lado y que por eso ya no regresó, cuando la realidad es que la mujer jamás salió de esa casa. Así pasaron los años y pasaron los años. Ya en estas épocas modernas, cuando se comienza a hacer remodelaciones, es cuando se encuentra el cadáver de esta mujer dentro de la pared. Pero lo más curioso es que muchos aseguraban que de la pared salía el espíritu de una mujer que deambulaba por la casa, porque esta casa ha tenido varias funciones en estos 200 años. Ha albergado a gente importante durante la intervención estadounidense en Nuevo León. Algunas tropas norteamericanas se quedaron ahí. También han estado, ha fungido como colegio de niños, como colegio de señoritas. Ha estado en diferentes funciones, pero siempre se aseguraba que una mujer deambulaba dentro de la casa. Entonces no es hasta que se hacen estas remodelaciones cuando la verdad sale a la luz. Inclusive existe una placa fuera de la casa donde se cuenta esta leyenda. ¿Verdad o mito? Eso lo dejo a tu consideración. Pero la verdad es muy interesante. Muchos de ustedes sabrán que en nuestro México, durante la colonia se tejieron muchas leyendas. Y muchas de estas entraban dentro de la realidad. Pero eso ya lo dejo a tu propia consideración. Como ves, ¿te gusta la historia? Regálame un like, suscríbete. Continuando en el municipio de Monterrey, también tenemos un lugar que, si bien es un espacio muy grande, también cuenta muchas historias. Pero yo quiero enfocarme en, digamos que hablar de manera general, porque podemos encontrar y podemos buscar muchas historias que sucedieron ahí. Esta es una leyenda que se cuenta sobre el Parque Fundidora de Monterrey. El Parque Fundidora de Monterrey, para los que no conocen, es un espacio que durante los años de 1900 hasta 1986 fue una fábrica de metales donde se fabricaban diferentes tipos de cosas a base de metales fundidos. Y gracias en gran parte a la fundidora es que Nuevo León se caracterizó por la industrialización que en aquellas épocas pues tenía mucha demanda y sigue teniendo demanda, pero por ser una de las primeras fábricas o empresas en este ramo pues se ganó una gran popularidad. Pero dentro de todos estos años que la fundidora permaneció activa, pues ocurrieron muchas cosas, ocurrieron grandes desgracias. Se sabe a través de la historia que ocurrieron accidentes muy fuertes que involucraron trabajadores, familias e inclusive niños, porque esta fundidora atraía mucha gente, o traía muchos trabajadores, y muchos de ellos venían de otros estados o eran de zonas rurales que se acercaban más a la zona céntrica para poder trabajar ahí. Entonces la fundidora tenía ciertas áreas donde los trabajadores podían vivir, unas como zonas residenciales especiales para trabajadores,
y también tenían espacios como escuelas para los niños para los hijos de los trabajadores. Entonces toda esta situación de tener a las familias de los trabajadores cerca de la fundidora o dentro de la fundidora, pues posteriormente trajo ciertas consecuencias, porque ya saben que los niños son curiosos o que los accidentes pueden pasar en cualquier lado. Pues se dice que muchos de estos accidentes en donde terminaba con la vida de trabajadores, de familias, de niños, pues dio lugar a que posteriormente se empezaran a contar historias donde dicen ver a las almas en pena de estas personas. Si ya cuando entrada la noche, tú te quedas en el parque o en ciertas áreas del parque, puedes que te encuentres con alguna de estas ánimas. Pero una de las historias muy interesantes es la historia de una niña. Se cuenta que una niña deambula por cerca del Horno 3, que ahorita es uno de los íconos del parque. Es una de las mejor conservadas. Es fue un lugar donde se fundía el acero, uno de los hornos principales. Y precisamente el día de hoy es un museo dedicado a toda esta historia. Pero se dice que cerca de esos lugares, ya por las noches, algunos guardias han visto la figura de una niña, que la ven correr y de repente desaparecer entre ciertos lugares que pueden ser inaccesibles, o que a ciertas horas pues ya están cerradas cuando hay menos gente. También se pueden ver algunas personas deambular por ahí, sombras y cosas así. Pero todo esto es en gran parte por todo lo que pasó. Por todas esas historias, fueron demasiados años. En aquellas épocas quizás no existía como una especie de seguro o para los trabajadores. Entonces esto conllevaba a que la misma empresa omitiera ciertas cosas. Hasta donde se conoce, solo han habido ciertos tipos de accidentes fuertes, pero quizás haya más historias de las que hasta hoy conocemos. Y esperemos en un futuro hacer un video especial contando todas esas historias que se tejen dentro de el ahora Parque Fundidora de Monterrey. Y de Monterrey nos vamos a un municipio que queda colindante, que es el municipio de Guadalupe, Nuevo León, cerca del Cerro de la Silla y todo esto, porque precisamente en este lugar, que es un lugar muy bonito porque está pegado al Cerro de la Silla, el emblemático Cerro de la Silla, existe un lugar que quizás pocos conocen y que muchos lo conocen por el nombre de la Casa del Diablo. Esta casa fue construida alrededor de los años 30. Estamos hablando ya de algún tiempo atrás, donde la industrialización, donde la urbanización empezó a crecer. Pero esta casa tiene un espacio muy grande. Lo que antes se le conocía como finca, pero no fue como un lugar como habitacional. Era más bien una especie como de una finca donde se elaboraban algunas cosas como pisos o cosas de cerámica. Era más como una especie como de empresa. Pero dentro de este espacio existía una casa que era como las oficinas, o de donde se gestaba toda la organización de este comercio. Se sabe que este lugar fue abandonado quizás por la quiebra del negocio. Desde que fue abandonado no ha sido nuevamente utilizado. Pero lo interesante aquí es lo que la gente hace cuando esta clase de lugares dejan de existir, por así decirlo. Se comienza a llenar de gente malviviente que se dedica a ciertas adicciones, y esta casa empieza a caer en un deterioro. Pero no es hasta que ocurre una tragedia dentro de ella. Resulta que un día
amanecemos con la noticia de que se encuentra el cadáver de una mujer dentro de esta casa. No se sabe si el cuerpo fue ya dejado ahí o si ahí precisamente perdió la vida. Lo que se llega a contar pues es de que murió de una manera muy lamentable. Y a raíz de ahí comenzó la historia. Una de las historias un poco turbias. Porque ustedes saben que cuando una de estas cosas ocurre dentro de un espacio, de un lugar, puede llegar a tener ciertas energías negativas. Y esas energías negativas las utilizan algunas personas para hacer algún ritual o algo así. Entonces, este lugar comenzó a llenarse de gente, pues que tiene cierta relación con lo oculto, con aquellas cosas sobrenaturales. Después de un tiempo, pues empezó a ser popular entre los exploradores urbanos, porque iban, inclusive puedes encontrar videos en la red donde entran y existen existen estos ritos, existen pintas en la pared que indican que ciertos rituales se han hecho dentro de esta casa. Y precisamente después de todo esto que pasa, pues también se han encontrado pues gente sin hogar que ha perdido la vida ahí dentro también. Entonces, todas estas cosas que han hecho la gente, que ha ocurrido, desgraciadamente, estas cosas lamentables que han pasado en esa propiedad, pues han hecho que esta casa se le conozca como la casa del diablo, porque la gente asegura que de noche, cuando pasas sobre la avenida, puedes inclusive ver sombras, escuchar ruidos. La casa está en total abandono. Entonces tú sabrás, vas pasando por la noche y de repente volteas y ves este lugar, que si ya de por sí el puro sitio causa cierto nervio, ahora imagínate hacerlo de noche y solo. ¿Cómo ves esta historia? Interesante. Y esta historia, pues, como en todos los lugares abandonados, se vuelve a repetir. Y así como esta propiedad que pasó de ser un espacio habitado, donde quizás se construían o se hacían cosas pues normales, cosas bien, y después del cierre pues empiezan a pasar estas cosas. Y una historia muy similar es la siguiente que te voy a contar. Esta es una de las historias más conocidas, inclusive fuera del estado, pero es una de las más emblemáticas. Y yo te puedo asegurar que esta casa es tétrica por dentro y por fuera. Y estoy hablando de la casa de Aranberry. La casa de Aranberry está ubicada en la calle Aranberry, casi esquina con Diego de Montemayor, precisamente cerca de la misma calle de la primera historia. Y esto ocurrió también en los años 30, 1933 si no me equivoco. Durante el auge de la fundidora de Monterrey, y esto es bien sabido, pues la mayoría, si no es que más del 50% de la población de Monterrey, de Nuevo León, pues trabajaba en la fundición del acero. Y precisamente dentro de todo este auge es cuando se teje esta historia. Pues resulta ser que era una familia feliz, una familia común. Estaba integrada por el padre, por la madre y por una hija. Pues un día en el año de 1933, el padre pues
hace su rutina normal del día, se despide de su familia y se va a trabajar al Fundidora de Monterrey. Pero lo que él no sabía era lo que el día le deparaba para su familia. Resulta ser que durante la ausencia del esposo, estas dos mujeres fueron víctimas de los amantes de lo ajeno. Y lo verdaderamente triste y escalofriante es cómo a veces la mente humana puede llegar a tejer ciertas conductas aberrantes, donde pues siempre a veces el protagonista es lo material, y para desgracia de la familia Lozano Montemayor fue el dinero. Resulta ser que 3 personas, hasta donde se sabe, irrumpieron en la casa en aquella tranquila mañana y victimaron a estas 2 mujeres que se encontraban solas en ese momento. No fue hasta que el esposo regresa del trabajo cuando se da cuenta de lo que ha pasado en su casa. Él entra y se encuentra con, primeramente, el cuerpo de su hija, tendida en una de las primeras habitaciones. Posteriormente, más al fondo, se encuentra el cuerpo de su esposa. Esta noticia causó mucho revuelo porque en esas épocas hablar de crímenes de esa naturaleza pues era casi inexistente. Estamos hablando de una época en la que todavía existía la palabra de una persona, donde los tratos quizás todavía no se hacían tan estrictos de firma, de tienes que tener un comprobante, tienes que tener esto, tienes que tener aquello para que te pudieran creer. Eran esas épocas en las que todavía la palabra de un hombre o de una persona tenía un valor. Y es por eso que este crimen fue uno de los más sonados y quizás uno de los más aterradores para la época, que estos ladrones entraron o irrumpieron en la casa buscando dinero, porque inclusive inclusive escarbaron en las paredes. Y les voy a decir escarbaron las paredes porque estas casas, las casas antiguas del primer cuadro de la ciudad de Monterrey, son casas hechas de adobe. Este material es como una especie de barro, de barro comprimido. Entonces las paredes de las casas eran muy grandes. O sea, estamos hablando que si de más de quizás más de 30 centímetros de grosor. Entonces lo que la gente hacía antes pues era hacer pequeños huecos en estos muros de adobe y colocar pues cosas valiosas dentro de ellas y taparlas ya sea con algún cuadro o con alguna otra cosa, algún mueble, para protegerlos de posibles ladrones. Entonces esas personas entraron y comenzaron a raspar paredes, a quitar, a mover. No se sabe si encontraron lo que buscaban. Lo que sí es que dieron muerte a estas 2 mujeres, a madre e hija. Y pues para ese entonces pues la policía, como no tenía tanta experiencia en estas cosas, pues se les comenzaba a hacer un poco difícil encontrar a los ladrones. Pero la leyenda cuenta que esta familia contaba con una mascota. Tenían un loro parlante. Y este loro no dejaba de pronunciar un nombre. Y lo que dice la leyenda es que el loro repetía: no me mates, Gabriel, no me mates.
Después de tomar en cuenta esta pequeña pista, lo que hace la policía es empezar a indagar, empezar a atar cabos. ¿Por qué? Porque no existía una especie como de... Vaya, la puerta no había sido forzada. O sea, había ciertas cosas que no cuadraban con un robo común. Entonces, lo más seguro que la policía encontró encontró como pistas para dar con los victimarios es que eran conocidos de las mujeres o de la familia. Le dieron entrada por ser personas de confianza y ya estando una vez dentro de la casa cometieron el crimen. Y por las palabras de aquella ave, pues los nombres que surgieron más próximos fue un pariente de nombre Gabriel. Y es así como la policía da con este hombre, y este hombre pues ya viéndose acorralado delata a sus cómplices. Y pues son apresados por la policía de aquel entonces. Y pues recordemos que en aquellas épocas pues todavía existían todavía leyes un poquito más severas para juzgar este tipo de casos. El punto es que a estos ladrones, a estos homicidas, pues les dan como sentencia la ley fuga. ¿En qué consiste esto? Pues lo llevan a un cierto punto y los dejan libres, por así decirlo, los dejan en libertad, dándoles un tiempo para que ellos puedan escapar. Pero este escape está, digamos, controlado, porque al final de cuentas lo que se buscaba era de dejarlos como que escapar en ese momento, y pasados ciertos segundos o minutos se les comenzaba a disparar. Entonces estos ladrones pues mueren bajo esta ley, y ahí es donde creemos o se creía que esta historia terminaba. Pero no fue hasta tiempo después cuando empezaron a pasar cosas extrañas. La leyenda narra que el esposo, el papá, el padre de familia, regresa a la casa intentando pues sobrellevar todo esto que pasó. Ya saben, a veces es muy complicado y es muy difícil seguir viviendo con esto. Entonces el padre regresa a la casa, intenta pues sin olvidar tratar de llevar su pena en el lugar en el que fue feliz con su familia, pero no lo logra. Empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. El hombre decía que veía a su esposa y a sus hijas deambular o pasar por los pasillos de esta pequeña casa, y esto a él le causaba pues más dolor, más que un consuelo, le causaba una aflicción. Entonces él abandona la casa se pone en renta, después en venta, pero familia que llegaba a esa casa, familia que se iba, propietarios llegaban y propietarios se iban, porque decían que veían al espíritu de estas dos mujeres deambular por la casa, y una serie de cosas extrañas que conlleva todo esto, movimientos, ruidos y todo esto. Pasado el tiempo, la casa quedó en abandono, ya no se rentó, no se vendió. El esposo pues también fallece por el tiempo, por la edad, y pues la propiedad queda a merced de cualquier persona que pudiera ingresar.
Y es ahí donde se empieza a tejer. Y lo mismo que pasó, y lo mismo que pasa siempre, los malvivientes llegan. Y precisamente esta energía que tiene la casa, que tiene esta propiedad, esta energía que quizás debido a la magnitud de lo que pasó, se queda impregnada. Es utilizada por gente que se dedica al ocultismo. Y se sabe que se han hecho rituales, se han ido a dejar pues ciertas cosas, ¿no? Embrujos, amarres y todo esto se ha encontrado dentro de la casa. Inclusive también existen videos donde, al igual que en la casa de Guadalupe, se escuchan cosas, podemos ver pintas en las paredes y cosas así. La casa en este momento actualmente está cerrada porque era tanta la visita de estas personas, de exploradores, de toda clase de gente, porque querían encontrar evidencias, querían encontrar ciertas cosas, y pues el gobierno decide cerrarla, clausurarla, poner rejas, tapar las puertas y las ventanas con bloques, con piedras, con lo que se pudiera, para evitar que la gente siguiera yendo. Hace como unos 2 años, como en el 2021, se anunciaba a través de redes sociales que se iba a abrir un local de comida ahí en la casa, o se iba a hacer una especie como de restaurante, igual dejando la fachada original, solamente haciendo remodelaciones. Y se comenzó a hacer la remodelación. Inclusive yo pasaba por ahí y se veía gente trabajando. Se pusieron algunas cosas por fuera, unas lámparas, sí. Pero la construcción quedó a medias. No se sabe la razón. De repente ya no había trabajadores. El supuesto restaurante jamás se abrió. Se quedó así, a mediación todo. Y pues seguiremos escuchando historias sobre esta casa, porque es muy interesante todo lo que puede pasar cuando un lugar es impregnado por la tragedia. Entonces, si puedes buscar videos de esta casa, te puedes dar cuenta de cómo es por dentro. Es una propiedad no tan grande, es una propiedad, digamos, pequeña. Por esta fama que tiene, pues la propiedad nunca fue vendida, nunca fue comprada, o hasta donde se sabe. Y pues conserva su fachada original y pues todo. Desde que esta tragedia pasó, la casa se ha mantenido igual. Pues el tiempo pues ha hecho sus estragos, pero en sí la propiedad está con las mismas paredes y todo. Entonces, si quieres, aquí te dejo algunas imágenes de que se han tomado antes de que se cerrara al público, antes de que el municipio de Monterrey colocara estas rejas para evitar el vandalismo y evitar muchas cosas, porque también se cuenta que existe dinero en las paredes, o que posiblemente el dinero que buscaban estos ladrones aún continúe dentro de la propiedad. Entonces está interesante. Si ya la conocías, déjame tu comentario en la parte de abajo. ¿Qué versión te sabes? Porque existen varias versiones, algunas cortas, algunas más largas. Y de los años 30 nos brincamos a los años 50. Y esta historia quizás a lo mejor no ocurrió en el año del 54. Pero este año es en el que se funda en el municipio de Gualahuises una escuela que lleva por nombre Benito Juárez. Fue una escuela de educación básica. Esta escuela fue abandonada y ustedes se dirán, quizás se pregunten por qué. Cuando en alguna zona escolar o en alguna escuela el número de alumnos es muy baja,
la Secretaría de Educación Pública lo que hace es cerrar la escuela o clausurarla. ¿Por qué? Porque para seguir abierta necesita una cierta cantidad de alumnos. Y al no ocurrir esto, pues la escuela pues entra en un deterioro. Y eso es lo que pasó en el municipio de Gualeguis. Este es un municipio muy alejado de la zona urbana de Monterrey. Y por consiguiente, pues, como ocurre en muchos pueblos pequeños, pues mucha gente migra y la cantidad pues de natalidad pues va disminuyendo. Y esto ocasiona pues que pasen estas cosas como el cierre de escuelas y de algunos comercios. Pues esta escuela se fundó en el año del 54. El dato exacto de su cierre no lo tengo, pero lo que sí les voy a contar es que esto se convirtió, o no se sabe exactamente cómo es que esta escuela se convierte en uno de los lugares pues embrujados. Y te voy a decir por qué. Hace poco se hizo viral el video de un explorador urbano que llega a esta escuela, porque ya había escuchado historias que la gente contaba, pues de que escuchaba ruidos o cosas así dentro de la escuela ya pasada la noche. Y lo que hace esta persona es ir y buscar la evidencia. Pero lo que no contaba es que en esa noche le iban a pasar cosas muy extrañas. Y el video empieza es tenebroso el video desde que lo empiezas a ver hasta que lo terminas. Porque desde el momento que llega, o sea, este lugar abandonado, es una escuela abandonada. Las escuelas pues son espacios muy grandes. Y precisamente esta escuela pues tiene varios salones y patio y todo eso. Entonces esto lo hace pues un poquito más inseguro, porque quizás hay gente sin hogar que habita esos lugares. Entonces es un riesgo que siempre se corre al hacer exploraciones urbanas. Pero entonces el video sigue transcurriendo y pues el chico entra a un salón y luego empieza a ver ruidos, hay movimiento de bancos, hay cosas así. Entonces el video finaliza pues él saliendo despavorido de ese lugar. Y en el video pues alcanzan a ver ciertas figuras, ciertos rostros ahí. Entonces esta escuela es una de las que podemos decir es una escuela embrujada. Ya todos tenemos la costumbre y hemos escuchado el de es que esta escuela antes era un panteón. Así de cierta no sabemos si existió un panteón ahí, pero igual la historia se vuelve a repetir. Los lugares que son abandonados pues son utilizados para mucha clase de cosas que podrían ser dañinas, o que quizás sean las energías que se encontraban ahí pues sean utilizadas de una mala manera. Recordemos que estos espacios pues son espacios cargados de mucha energía, porque las escuelas pues son lugares donde hay una cantidad si no exagerada, una gran cantidad de niños. Pues sabemos que los niños al tener esta inocencia despiden mucha energía, despiden pues generan una cierta atmósfera. Entonces ve a una escuela primaria para que sientas la energía que existe cuando todos los niños se encuentran en convivencia y estos gritos y todo esto, que cuando los niños salen al patio al recreo o a jugar, se despide una energía muy bonita. Pero estas energías pues también son utilizadas por gente que se dedica al ocultismo, y posiblemente hayan utilizado todo esto para crear portales, para hacer males
y esto genera pues que espíritus o entidades oscuras habiten estos espacios. La escuela sigue estando deshabitada y pues la evidencia ahí está. Puedes buscarla también en redes sociales, quizás en TikTok también lo puedas encontrar. Pero es interesante porque físicamente podemos ver cosas. Y si alcanzan a ver ahí, si eres muy detallista, puedes encontrar quizás cosas que los demás no han visto. Así que yo te invito a que también hagas tu propia investigación y que te des cuenta de lo que se puede llegar a encontrar en esos lugares abandonados. Y como te decía, el hecho de que un lugar o un espacio sea deshabitado da pie a que todas estas cosas puedan empezar a ocurrir. Y de la zona rural nos regresamos otra vez a la zona urbana de Nuevo León. Y vamos a explorar también uno de los lugares pues que en los últimos años ha sido pues muy sonada, muy famosa. Es la Casa de los Tubos, así se le denomina o así se le llamó. Y esta historia es de los años 70, ya de los 50 nos brincamos a los años 70. Pues la historia cuenta que un empresario pues decide comprar una propiedad en una loma de la ciudad de Monterrey, y decide construir una casa. Pero esta casa tiene una particularidad, una forma tubular. Las paredes son curvas y si la ves de lejos pues es como si pusieras varios tubitos de cartón, ¿verdad? Unidas. Tiene una forma muy particular y te dejaré una foto aquí. ¿Por qué hacer esta casa de esta forma? ¿O por qué tiene estas características? Pues la historia cuenta que este empresario tenía una hija y esta niña pues tenía problemas de movilidad. Ella usaba una silla de ruedas, tenía que hacerlo así, y para facilitar un poco la comunidad de su hija, pues este hombre decide crear esta casa en base a las necesidades de su hija. Construye dentro de la casa rampas, las paredes son circulares, todo esto dentro de la misma es para comodidad específica de su hija. Pues la construcción se empieza a llevar a cabo, la gente pues está un poquito impactada por las características únicas que tiene esta casa, ¿verdad? Que se alza en la loma. Entonces es una casa muy futurista para ese tiempo. Y pues el arquitecto está muy contento con su trabajo. La casa ya casi se terminaba cuando este empresario decide ir a darle una vuelta de rutina, pero esta vez decide llevarse a su hija. Y ahí es donde comienza esta historia. Se dice que mientras observaban la casa por dentro, pues este empresario pues deja sola a su hija. Es hasta donde se sabe. Y pues la niña pues por curiosear o por andar sola quizás en esta construcción, pues en un descuido ella tiene un accidente. Ella cae desde un lugar muy alto, cae al vacío y pues pierde la vida. Lamentablemente la historia lo cuenta así. El empresario pues se hunde en una depresión y decide no terminar la casa.
La casa queda abandonada, casi por terminar, o sea, estaban casi a nada de ser terminada, pero por esta tragedia se decide ya no avanzar. La casa queda abandonada por muchos años y pues, como todo, se empieza a tejer historias y la gente empezó a visitarla por la peculiaridad que tenía. Pero más allá de todo esto, la gente empezó a decir que veía a una niña por las ventanas. Los exploradores que se acercaban decían que escuchaban voces, que la veían. Entonces esta casa empezó a tener esta reputación de que dentro de sus paredes deambulaba el espíritu de esta niña, quien nunca pudo ver el sueño de su padre realizado y el poder habitar esta casa junto con su familia. Y de igual manera se comenzó a utilizar este lugar pues para malvivientes y pues también gente que se dedica al ocultismo también empezó a llegar a esta propiedad, intentando pues muchos buscar evidencias, muchos tratar de fotografiar, y de lo que se intentó hacer a un principio ahora forma parte de las leyendas del estado de Nuevo León, porque la misma gente empezó a darle el sobrenombre de casa embrujada. A la fecha la casa ya tiene otros dueños, creo que ya está habitada, ya está terminada y pues ya ahorita ya es imposible pues ir y visitarla. Hasta donde se sabe pues la propiedad pues ya pasó en manos de otras personas, que pues ya le dieron un uso, y pues todo esto queda en leyendas. Lo que se sabe es que aún se continúan viendo cosas extrañas, pero si son verdad o mentira, eso lo dejo a tu consideración. Déjame en los comentarios si tú conoces esa historia, o si tú has visitado la casa o la llegaste a visitar en aquellos tiempos que estaba deshabitada, y cuéntame tu experiencia. Y para finalizar esta serie de historias, o esta serie de historias sobre propiedades, te voy a contar la historia de uno de los lugares, si no es que muy concurridos, una de las historias también emblemáticas de Nuevo León, y quizás en algunos otros países la pueden conocer como con otro nombre, pero esto más que una historia de un lugar es más como un fenómeno, porque no solamente se da aquí en Nuevo León, sino que también se puede dar en otros lugares. Y estoy hablando de la planchada. Para los que no han escuchado esta historia, o para los que desconocen un poquito sobre este fenómeno, la planchada es el fenómeno de esta enfermera pulcramente vestida que se acerca a los pacientes. Muchos dicen que para ayudarlos, y muchos dicen que para hacerlos pasar a una mejor vida, pero eso ya depende del lugar donde estén. Esta historia se desarrolla a finales de los años 70, principios de los años 80, y se empieza a escribir en la Clínica 25. La Clínica 25 es un hospital de especialidades aquí en el estado de Nuevo León. Está ubicado cerca del Cerro de las Mitras. Este hospital es uno de los más conocidos, porque es de los pocos hospitales públicos con especialidades en algunas enfermedades un poquito crónicas. Pero esta historia se desarrolla en uno de los pisos, en el piso 10, hasta lo que cuenta la historia. La leyenda dice que
alrededor de estos años, de los años 70 y 80, una enfermera trabajó en ese lugar. Esta enfermera pues era una mujer dedicada a su trabajo. Era una mujer que se entregaba por completo a su profesión. Y tal era ese grado de entrega, que a pesar de haber trascendido este plano, regresó para continuar con su labor. Se dice que esta mujer era una mujer casada, que tenía un esposo un tanto problemático. Esta mujer se refugiaba en su trabajo, como muchas personas a veces lo hacen, para no enfrentar algunas cosas de sus propias vidas que quizás les perturban o no quieren darse cuenta de situaciones. Entonces esta mujer vivía una situación de violencia en su casa, y su único destape pues o escapatoria era su trabajo, estar todo el tiempo atendiendo a los pacientes de muy buena manera. La gente pues si la veía nunca se imaginaba lo que vivía detrás de todo esta apariencia que ella daba. Pues resulta que un día ella se entera que su esposo le es infiel. Entonces ella, en su dolor, en su pena, decide terminar con su vida dentro del hospital. Hay muchas versiones donde dicen que ella pues se enamoró de un doctor, pero este doctor que trabajaba en el mismo hospital pues no le pudo corresponder, y pues al verse en esa situación pues ella decide quitarse la vida de igual manera. La versión que yo conozco es que pues en su familia pues exista esta infidelidad y ella pues toma el camino fácil. Ella es encontrada en una de las bodegas con una sobredosis de pastillas que ella misma ingirió, y pues como toda tragedia pues se hace un expediente y termina en el olvido, y pues trámites y papeleos y todo eso. Pero a las pocas semanas comienza a pasar un fenómeno dentro del hospital. Muchos pacientes que ella atendía, recordemos que en los hospitales pues a veces hay gente que puede pasar semanas, inclusive meses ahí dentro, en tratamientos y todo esto. Entonces esta gente que ya lleva mucho tiempo y que había sido atendido por ellas, decía que ella la veían entrar y salir y atenderlos. Porque pues recordemos, si algo pasa en un hospital pues no es como que todo el mundo se entere específicamente que algo pasó, ¿verdad? O sea, el personal es muy amplio, es muy grande, y pues a veces no se puede tener como que conocimiento de toda la gente que trabaja ahí. Entonces pues mucha gente a lo mejor ni se dio cuenta, cuando a lo mejor mucha gente ni siquiera, inclusive sus mismos compañeros, pudieran a lo mejor darse cuenta de todo esto que pasaba. No fue hasta que muchos de los pacientes que ella atendió decían que la veían y la atendían, y esto empezó a ser muy extraño porque pues en definitiva no era ella, o físicamente no era ella. Entonces esta mujer atendía a los pacientes, muchos de ellos fallecían, muchos de ellos mejoraban, y esta historia comenzó a repetirse y a repetirse pasados los años, y se le empezó a conocer como la planchada. ¿Por qué? Porque era una enfermera pulcramente vestida que venía por las noches y atendía a las personas. Entonces el piso 10 pues fue conocido pues un poquito más por esta clase de historias en las que una enfermera del más allá venía y atendía a los pacientes. Pero este hospital no solamente tuvo esta trágica historia, también ha tenido otras historias un poco más escalofriantes, pero quizás eso será para otro podcast. Y pues hemos llegado al final. Cuéntame
en los comentarios qué historia ya te sabías, qué historia te pareció interesante, y si este fenómeno de la planchada se da en tu país, en tu lugar de donde estás escuchando. Yo quiero saberlo. Envíame tus historias, aquí te aparecerá el correo y también en la caja de descripción, ahí también aparecerá. Te recuerdo que mi nombre es Joel y quiero que me regales un like, me compartas y más que compartir este video, me compartas tus vivencias, esas vivencias personales que muchos quizás no te crean, pero déjame decirte que no eres el único al que le han pasado cosas anómalas. Nos vemos hasta la próxima. Bye.